Ya está con nosotros el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Entre otros temas dialogaremos del avance en la 9ª ronda de los consejos de salario. Bienvenido, Mieres, ¿cómo anda? Buen día. Encantado, bien, muy bien. Bueno, gracias por venir a conversar con nosotras sobre estos temas. Vamos casi en la mitad, ¿no? Son 187 grupos, casi la mitad ya cerraron al 10 de noviembre. Si incluimos los que están para firmar, estamos un poco arriba del 60%. Queda un poco más de un tercio. 74 mesas era el dato que teníamos ayer. Esto es dinámico porque las reuniones se van sucediendo. Yo diría que es un proceso que en general siempre ha ocurrido así cuando se trata de rondas como esta, que es una ronda por 2 años y que además, digamos, incluye a unos 630.000 trabajadores de prácticamente todos los sectores de actividad. Dieron 2 semanas más para negociar, ¿no? ¿Eso también entra, digamos, dentro de los promedios históricos? Sí. O sea, en general, cuando uno compara, salvo la 8ª ronda, que fue el periodo puente, que fue muy excepcional, fue por 1 año, fue sin apertura de subgrupos ni de bandejas, fue solo en los grupos madre. Entonces tuvo una peculiaridad de una mayor rapidez. Pero cuando comparamos con rondas de este tipo, de estas características, ha ocurrido siempre lo mismo. Se lleva todo el segundo semestre aproximadamente el acuerdo de los distintos sectores. Hay algunos que salen más fluidamente y otros que son más complicados. Y bueno, en eso estamos. Yo diría que el balance es positivo, ¿no? Justamente eso le iba a preguntar, ¿qué tanto afectó o qué tanto modificó el hecho de lo particular de la ronda número 8, esta que se está realizando ahora? Bueno, lo que generaba era que a partir de esta 9ª ronda debía haber un acuerdo sobre la base de mantener y empezar a recuperar el poder adquisitivo del salario que, como resultado del periodo puente, de la pandemia, de la caída del Producto Bruto Interno del país en el año 2020, se había generado. En algunos casos ese proceso se obvió porque había ya acuerdos, como por ejemplo el caso de la construcción o de la salud, que acordaron sin pérdida de poder adquisitivo del salario, pero la gran mayoría suponía un proceso de recuperación. Y eso siempre es un proceso que hay que discutirlo, cuánto, cómo, de qué manera, con qué cadencia. Nosotros teníamos una pauta, pero obviamente los actores sociales participan y negocian también de acuerdo a sus propios criterios, ¿no? Justamente hoy, por ejemplo, el Observador publica un análisis de las razones que han llevado a numerosos grupos a cerrar por encima de las pautas planteadas por el Poder Ejecutivo. ¿Qué porcentaje, digamos, de los grupos que ya cerraron, que usted mencionaba la cifra, ya lo hicieron por encima de las pautas? Bueno, ese cálculo no lo hemos hecho. Sí, seguramente sí son algunos. No sé si son una mayoría, me parece que no son una mayoría, la mayoría vienen más o menos alineados o tienen algunas modificaciones con respecto a la pauta que son de menor entidad. Es decir, de repente el correctivo se realiza de manera más periódica y no al final del periodo, o se acuerdan porcentajes de recuperación mayores, pero no sustancialmente diferentes. En fin, y después sí hay algunos que han ido por la recuperación total en el periodo. El planteo del gobierno fue una pauta que lo que hace es garantizar la continuidad en cuanto al poder adquisitivo del salario y comenzar un proceso de recuperación gradual que está acompañado de un compromiso para el final del periodo de proponer la recuperación total del poder adquisitivo. Eso está en pie y sigue siendo un objetivo nuestro. A su vez, hay otros sectores que fueron muy afectados que probablemente vuelvan a tener una pérdida por 1 año más. ¿Por qué? Porque fueron sectores que estuvieron cerrados prácticamente todo este periodo y por lo tanto el acuerdo es un acuerdo a la baja. Es un acuerdo difícil, duro, nosotros lo tenemos claro, pero también tenemos claro que el sector entero ha sufrido un golpe muy fuerte y el riesgo de una pauta más hacia arriba es la pérdida de puestos de trabajo. Entonces, dentro de un año, dentro de menos de un año, en julio del año que viene, se vuelve a negociar. Estamos hablando allí del sector turístico. Eso le iba a preguntar, ¿cuáles son los sectores que más está costando que lleguen a un acuerdo? Bueno, es variado eso. Por ejemplo, frigoríficos venía bien, hace unos días se trancó, hubo medidas de conflicto.
Ayer tuvieron una nueva reunión, va a haber una reunión nueva mañana, parece que se ha como vuelto a negociar, bueno, ojalá. Ese es un ejemplo de además un sector importante. Pero, sin embargo, el sector frigorífico no fue tan afectado por la pandemia, ¿no? Digamos lo contrario. No, ahí se está negociando pautas que van más arriba de lo que ha sido la pauta del Poder Ejecutivo. Es un acuerdo de partes que viene avanzando. ¿Esos acuerdos de parte por encima de las pautas del gobierno están basados en que, digamos, hay poca confianza en la proyección de la evolución de la inflación, que es una de las variables a tener en cuenta para todos estos cálculos que se hacen? Bueno, eso puede estar en la cabeza de algunos actores sociales, puede ser. Cuando uno mira las expectativas de inflación del sector empresarial, tienen expectativas de mayor inflación de la que el gobierno anuncia. Nosotros fijamos la pauta por inflación esperada, entonces esa diferencia entre las expectativas de los actores sociales y lo que el gobierno espera de inflación puede empujar una negociación hacia arriba, veremos. Nosotros marcamos nuestra pauta, que va en línea también con ayudar a que la inflación no se dispare, porque obviamente ahí hay un componente que pesa en la evolución de los precios, pero ciertamente la negociación salarial es entre partes con la participación del gobierno, pero no es el gobierno el que fija el salario, son los acuerdos entre las dos partes. En cuanto a los sectores sí afectados por la pandemia que mencionaba Verónica, que están vinculados al turismo, etcétera, ¿cuántos trabajadores son y digamos, qué falta para cerrar eso? Que esos trabajadores obviamente van a tener más pérdida salarial, ¿no? Sí, nosotros hicimos el análisis cuando se planteó ese problema en el Consejo Superior Tripartito y son alrededor de 40.000 trabajadores, o sea, menos del 10% del total de los que están pactando. O sea, para el 92% aproximadamente, la pauta era la pauta general de 2 años y con recuperación. Pero había ese grupo de trabajadores que además habían perdido muchos puestos de trabajo. El análisis comparado del 19 al 21 indicaba que de cotizantes habíamos pasado de 60.000 a 40.000. O sea, había habido una pérdida de cotizantes en esos sectores que, repito, son los más afectados. Cultura, turismo, tiempo libre. Es lógico porque además fueron las actividades que tuvieron que cerrar primero y que además volvieron a cerrar en diciembre del año pasado y volvieron a cerrar en marzo de este año. Entonces, era un golpe tras otro. Pero eso impacta no solo en el trabajador, también en el empleador. Entonces había que buscar la manera de decir, bueno, démonos un tiempo más, una especie de nuevo puente específico para ese grupo, con el afán de que, y además por lo tanto corto de 1 año, a diferencia de los otros que se pacta a 2 años, porque en 1 año, ahora en medio año, vamos a tener un panorama, yo espero, mucho más positivo y entonces poder acordar las reglas de juego salariales con una mirada de más largo plazo y también más de recuperación, ¿no? Justamente en esa línea se está manejando que 8 de cada 10 trabajadores que salen del seguro de paro están siendo justamente retomados en sus trabajos. Pero justamente en base a lo que usted está diciendo, ¿cómo es el panorama en cuanto a esos 2 que no lo recuperan? ¿Qué está pasando con esas personas? ¿Qué está pasando con el seguro de paro? Bueno, el seguro de paro está mostrando tendencias muy favorables, la verdad. El dato de octubre vuelve a marcar una disminución de trabajadores en seguro de paro, 8.000 menos con respecto a septiembre y 30.000 menos con respecto a mayo. O sea, nosotros teníamos 80.000 trabajadores en seguro de paro en mayo y tuvimos 51.000 en el mes de octubre. Y cuando mirás qué pasó con esos trabajadores que salieron, la gran mayoría fue por reincorporación y esa es una buena noticia. Obviamente siempre hay un componente que termina su periodo de seguro de paro por despido. Siempre lo hubo antes de la pandemia, en distintos tiempos, siempre pasa que hay un porcentaje de trabajadores que van por despido, pero es un porcentaje que está dentro de lo normal. Por lo tanto, lo que uno está viendo es un proceso de reactivación creciente, incluso los números del seguro de paro están prácticamente, depende de cómo los midas, pero si vos tomás solo los trabajadores que están en seguro de paro total, es decir, los que no van a trabajar, el número es 35.000. 35.000 es un número inferior en 10.000 con respecto
a octubre de 2019, o sea, el periodo prepandemia. Teníamos 46.000 trabajadores en seguro de paro, en seguro de paro total en octubre del 19, ahora tenemos 35.000. Eso habla de una mejora, y estamos empezando a tener claramente números también en el conjunto del mercado de trabajo similares a la prepandemia. O sea, el empleo le queda muy poquito, en algún indicador falta alcanzar los niveles del año 19. Pero ¿y si sumamos el flexible, por ejemplo, que es una herramienta nueva, pero que también tiene que contemplarse? Sí, son 16.000 y ahí estás en 51, 35 más 16, 51.000 trabajadores en seguro de paro, que comparado contra solo los del seguro de paro total de promedio del 19 eran 47.500. O sea que aún sumando los de seguro de paro parcial, estamos muy en línea con el periodo previo a la pandemia. Pero, y acá viene lo que yo quiero reconocer, decir, volver a los niveles prepandemia es el primer objetivo y estamos ya en él, y eso es una buena noticia, pero ese nivel prepandemia no era bueno, era un nivel de deterioro, veníamos con años de caída del empleo, del 17 en adelante, 16, 17 en adelante, veníamos con un proceso de aumento de la desocupación, de pérdida de puestos de trabajo. Se perdieron 50.000 puestos de trabajo en el periodo ese de los últimos 3 años previos a la pandemia, y una tasa de desempleo cada vez mayor, y el número de seguro de paro también venía aumentando. Entonces, volver a la prepandemia es ponernos en el punto de partida. Yo el 1 de marzo decía, cuando me tocó asumir, bueno, el gran objetivo es recuperar el empleo. Bueno, después vino la catástrofe completa, ya volvimos al nivel prepandemia y ahora el objetivo es seguir de largo, ¿no? Claro, volvemos a ese punto, pero en lo cualitativo, ¿en qué calidad de empleo, con qué niveles salariales? No tengo la información estadística, pero me ha llegado últimamente situaciones de salarios muy magros, personas que ingresan al trabajo con salarios muy bajos o mínimos por determinada cantidad de horas, y también la insistencia de algunos sectores empresariales de bueno, cambiar la ley de negociación, facilitar el descuelgue, incluso bueno, una propuesta concreta y temporal para rebajar laudos en algunos sectores, ¿no? Sí. Bueno, esa propuesta no ha sido incorporada en el diálogo y en la negociación, pero sí tenemos por delante la necesidad de modernizar los consejos de salarios. Eso es parte de nuestra agenda. ¿Por qué? Porque son sistemas de negociación muy rígidos. Por ejemplo, en cada sector de actividad se sientan a negociar, en general, siempre, los empresarios de aquellas empresas del sector más fuertes y los sindicatos más fuertes, y acuerdan en función de sus criterios. Con lo cual, digamos, las empresas más chicas y por lo tanto los sindicatos más débiles son tomadores de decisiones, es decir, mejor dicho, son tomadores de las decisiones de los otros. Ellos no participan, pero después están obligados por las decisiones que toman los más fuertes. Ese es un diseño que no es bueno, porque eso puede generar una situación de pérdida de puestos de trabajo en los sectores más débiles, porque al fin y al cabo las empresas más pequeñas tienen que ver cómo ajustan. Si tienen que aumentar los salarios de tal o de cual manera, probablemente hagan tomen una decisión de reducción por cantidad, y eso no está bueno porque hay gente que queda por el camino. ¿Pero en qué línea sería esa modernización? ¿Aumentando los negociadores? ¿Cómo sería? Probablemente, eso es un tema que tenemos que discutir, pero probablemente estableciendo negociaciones según niveles. Para eso también es necesario que haya de parte de los empleadores una definición de estar dispuestos a mostrar los números, porque en definitiva, ¿cómo estableces líneas diferenciales? Probablemente por facturación, porque por cantidad de puestos de trabajo no es un buen indicador. Claro. Hay pequeñas empresas que les va muy bien y que tienen grandes ganancias y que podrían contratar más gente y que podrían aumentar sueldos sin ningún problema de acuerdo a la pauta general. Pero hay otras que son más pequeñas, que tienen más dificultades, que tienen niveles de facturación menor, y hay otras que son grandes y que están en dificultades. Entonces, el tamaño de la empresa por cantidad de empleados no es un buen criterio. El criterio más relevante sería
la facturación o la rentabilidad, y ahí entramos en una zona complicada porque implica manejar información que es muy valiosa y muy reservada, muy confidencial. Entonces, no es fácil modificar este diseño, pero es cierto que tiene problemas de equidad, ¿no? Y vienes a propósito de la otra parte de la pregunta, de la calidad del empleo que está habiendo hoy en día. Bueno, yo creo que está claro que ha habido una caída del salario real. Entonces, evidentemente, eso fue incluso acordado en la ronda anterior. Era el resultado del tiempo que vivimos. El mundo cayó, ¿no es cierto? A mí a veces me llama la atención cuando algunos hablan tanto de que tenemos 100.000 pobres más. El mundo tuvo en el 2020 110 millones de pobres más. O sea, todo el mundo cayó. Hubo una caída del PBI global, del PBI mundial, que es inédita y que obviamente genera impactos en el nivel de vida de la gente, de muchísima gente. Y por cierto, digo además, vamos a ver los datos de 2021, pero todos aquellos que hablan de los 100.000 pobres más en el 2020 van a tener que rebobinar, porque muy probablemente este año nos diga, el resultado sea, recuperamos y hemos reducido la cantidad de personas pobres, porque ha aumentado el empleo, porque ha aumentado la cantidad de personas que vuelven a trabajar tiempo completo, que salen del seguro de paro, todo esto que recién mencionábamos. Eso se traduce en mayores niveles de ingresos. Ahora, puede haber trabajo de menor calidad y bueno, eso puede haberlo. No ha habido un crecimiento de la informalidad, que ese puede ser un ámbito en donde se generan bolsones de menores ingresos. Pero igual sigue siendo alta. Sí, pero cuando nosotros asumimos era 25%. Y ahora toda la secuencia de la encuesta de hogares da 23%. Una cosa que nos llama la atención, porque en un periodo de crisis se supone que la informalidad crece. No ha pasado así en el Uruguay. Tenemos que entenderlo. Yo no me animo a explicarlo mucho. Es un tema que hay que analizar. Probablemente haya habido estrategias de sobrevivencia que pasaron por la formalización, paradójicamente, porque de repente, digamos, inscribirte como unipersonal, de repente en la modalidad del monotributo, implica un nivel de aporte bajo, e incluso con algunas facilidades de no aportar durante ciertos meses, y subsidios que ha habido para los que estaban formalizados. Entonces, eso puede haber llevado a la formalidad, pero no me cierra como para explicar 2 puntos de caída. Entonces tenemos que estudiarlo más, porque además un gran objetivo es trabajar en la formalización, encontrar caminos hacia la formalización que mejoren mucho más las cifras que tenemos actualmente, que de todos modos, con respecto a América Latina, es muy baja. Es decir, Uruguay con el 23% de informalidad está en un muy buen nivel comparado, ¿no? Cuando uno mira la protección laboral que hay en el Uruguay, en comparación con América Latina e incluso en comparación con muchos países del mundo, estamos bastante mejor. O sea, esta red de protección que significó el seguro de paro, tanto el total como el parcial, ha sido muy importante porque la mitad de los trabajadores del Uruguay tienen derecho a seguro de paro, más los funcionarios públicos, que son otro 13, 14%. O sea que casi 2/3 de los trabajadores uruguayos tienen cobertura frente al riesgo de desempleo. Eso, para que se hagan una idea, en América Latina solo el 16% de los trabajadores tienen cobertura frente al riesgo de desempleo. Entonces Uruguay tiene una acumulación de protección social muy importante en el tema laboral que hay que valorar, ¿no? Mire, ya nos quedan poquitos minutos, pero quiero abordar otros temas. ¿El Partido Independiente va porque las elecciones del BPS dejen de ser obligatorias? Sí, yo presenté en el periodo pasado un proyecto de ley que ahora el diputado Iván Posada vuelve a presentar para establecer la eliminación de la obligatoriedad en las 3 elecciones que son obligatorias y que no son de gobierno. Es decir, BPS, ANEP y UDELAR. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Además de que los datos son muy, muy obvios de que la gente no se siente involucrada y va a votar porque está obligada, pero vota en blanco, vota anulado. Los porcentajes de voto en blanco y anulado están en el orden del 40, 50%, ha llegado a haber hasta 70% en algún caso. Es porque
una cosa es cuando, digamos, nosotros estamos de acuerdo en la obligatoriedad del voto a gobiernos, nacional, departamental y local, porque ahí tú votás como ciudadano. Lo que elegís es un gobierno que te va a afectar a todos los ciudadanos y por lo tanto está el derecho al voto, pero también está el deber cívico de votar para configurar gobierno y eso favorece la democracia. Pero esto otro, tú votás como integrante de una corporación. Tú no votás como ciudadano en el BPS, votás como trabajador activo o votás como empresario. Pero el riesgo que la falta de información haga que nadie vote, ¿no? Y se pierda como el valor que tienen los representantes sociales. Pero vos fíjate que en los clubes sociales, en las ONGs, el voto no es obligatorio. Y no es obligatorio en los clubes de fútbol y no es obligatorio en la caja profesional ni en la caja notarial. O sea, en general la regla, cuando se trata de categorías que son particulares, es que cada uno elige si quiere participar o no. Por eso a mí no me parece mal que las internas que elige el candidato presidencial de un partido no sean obligatorias. Porque está bien, porque no todos son de un partido y que votan los que son de un partido que quieren elegir su candidato. Ya nos tenemos que despedir, ministro, sí. Pero antes de eso el Partido Independiente comienza y está llevando adelante una campaña en defensa de la LUC de no al trancazo al gobierno. Sí, para decirlo muy rápidamente, yo digo, la historia de los referéndums y los plebiscitos es que lo que se pone en discusión es un tema. Este es distinto. Estos son 135 artículos sobre 8, 9, 10 temas. Entonces, lo que está en discusión acá es si el gobierno sí o el gobierno no. O sea, lo que quiere la oposición es plebiscitar al gobierno. Porque la ley es gigante también, ¿no? Sí, pero siempre hubo leyes gigantes. Las leyes de ¿tan grandes? Las leyes de presupuesto han sido de... Bueno, pero yo me acuerdo de algunas de 1000 artículos. Son solo no, un tema. Las leyes de presupuesto, hay lo que te imagines, hay de todo adentro de una ley de presupuesto. Justamente una de las discusiones es que la materia presupuestal no es la única, hay de todo un poco. Y esta ley también era una ley que avisamos, que dijimos que iba a estar, que la presentamos incluso antes de que el gobierno asumiera, que se debatió durante largo tiempo. Entonces cuando vos decís, bueno, lo que se está pidiendo de parte de la oposición es que se plebisciten 135 artículos, y la gente no los va a conocer, la enorme mayoría, lo que está en discusión es un plebiscito al gobierno. Y nosotros decimos, este gobierno que enfrentó una pandemia de la que recién hablábamos, que asumió y a los 12 días le cayó la tormenta perfecta, que tuvo un... digamos, desempeño en materia de pandemia de los mejores del mundo, y eso reconocido por todos, y por eso estamos reactivando de una manera más rápida y más dinámica, se merece un respaldo porque ha cumplido con lo que de alguna manera era un desafío enorme, pero además tenemos muchas cosas por delante. Entonces, nosotros lo que decimos es que esto pretende ser un trancazo al gobierno, y por eso decimos no al trancazo. Votar no es votar no al espíritu de esto, que es, más allá de los 135 artículos, es trancar la gestión de gobierno, convirtiendo esto en una especie de elección de medio término que en realidad no existe en Uruguay. Y lo que le decimos es, miren, la gente eligió cambiar. A algunos eso se les atragantó y están tratando de acelerar los tiempos de freno al gobierno. Bueno, no, dejen gobernar. Ya llegará el tiempo de elegir un nuevo gobierno y la gente elegirá a quien prefiere para el próximo periodo. Pero ahora estamos en el comienzo. Lo tenemos que despedir, pero sí, antes claro. Una palabra. Se archivó, terminó la investigación administrativa por INEFOP por supuestas faltas sí. en la administración anterior. Sí, hubo obviamente muchas irregularidades que fueron en su momento explicadas y corregidas por parte de esta administración, tanto del Consejo Directivo de INEFOP como del Ministerio de Trabajo. Lo que queríamos determinar es si esto ameritaba algunos pasos ulteriores. Para decirlo más claro, lo que abrimos fue una investigación administrativa para determinar si había algún asunto sobre el que debiera darse cuenta a la justicia por la eventualidad de situaciones de ilicitud. Una cosa son irregularidades administrativas, desprolijidades, cosas que no corresponden, sobre las que actuamos. Por ejemplo, se investigaron todos los proyectos del Literal Eñe que se aprobaron en los últimos 3 años y se detectaron gastos que no eran apropiados y se les exige ahora que se devuelva esa plata a los actores sociales que ejecutaron esos proyectos. Para decir que no es que nosotros hicimos los cambios que había que hacer, se eliminaron las partidas de gastos de representación de los directores de INEFOP, se hicieron muchas cosas, se reglamentó el Literal Eñe. La duda que quedaba era, a ver, esto
¿amerita pasar a la justicia o no? Y la respuesta de la investigación administrativa con el informe de la directora de Jurídica del Ministerio es que no amerita el pase a la justicia y por lo tanto la investigación se archiva y acá lo importante es que hemos transformado el funcionamiento del INEFOP de acuerdo a reglas de juego de transparencia, de mayor control, de mayor tranquilidad sobre lo que ocurre con los recursos que son los recursos públicos, ¿no? Muchas gracias, Mieres. Un gusto, encantado. Gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres.